Mis amados, que el Señor los colme de bendiciones y nos permita un tiempo de compartir la palabra muy, muy hermoso. En nuestro estudio anterior vimos que Jesús es más que suficiente, y este es como el centro de toda la carta de Pablo a la iglesia de Colosas. ¿Por qué se estaba dando todo esto? Porque para muchos falsos maestros esa salvación que se ofrecía en Jesús no es suficiente, y si la salvación que ofrece Jesús no es suficiente es porque Jesús mismo no es suficiente. Entonces empezaban a sumarle otra serie de cosas que podían algo así como conducir a una salvación plena, y que tuvieran las personas plena confianza en que sí iban a ser salvos. Estas personas de hecho no renegaban del Evangelio, pero trataban de darle unas añadiduras, unos complementos. Y eso lo que hace, en lugar de sumarle a Cristo, es desvirtuar la labor de Cristo. Esa era parte de la problemática que estaba sucediendo en Colosas, y nos damos cuenta de eso a medida que vamos leyendo la respuesta de Pablo, porque nosotros no escuchamos cuando Epafras le comunicó a Pablo cuál era la problemática, pero a través de la respuesta del apóstol, de todo ese escrito que él hizo a la iglesia de Colosas, se sabe exactamente qué era lo que él estaba respondiendo, a la necesidad que había, a esa necesidad él contestaba. Y hoy vamos a ver de una forma muy especial cómo Pablo nos aterriza mucho más en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores, en Jesús, en el Cristo, para mostrar no solamente que Él es más que suficiente, sino que en Él habita toda la plenitud. Vamos entonces a la lectura de la palabra en Colosenses capítulo 1, a partir del versículo 15 y hasta el 23. Y dice así la palabra del Señor: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Padre, gracias por tu palabra. Señor, ayúdame, por favor, que sea tu Espíritu Santo colocando palabras en mi boca, porque esta declaración de la plenitud que habita en Cristo, de esa preeminencia sobre todo cuanto existe, Señor,
es de lo más complejo para comunicar. Señor, pocas palabras se pueden añadir a estas que Pablo ha dicho. Señor, ahí se encierra tu grandeza, tu majestuosidad, y ante esto solo nos queda, Señor, responder en alabanza y en adoración. Ayúdanos, Señor, no solo a mí como sierva que lleva hoy tu palabra, Señor, sino a los hermanos que me escuchan, para que salgamos de esta casa de oración con todo aquello, Señor, que tú quieres dejar sembrado firme en nuestros corazones. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, cuando uno trata de resumir en un título todo esto que acaba de leer, es bien complejo, porque cada una de las partes que Pablo resalta son dignas de uno y muchos títulos. Que Cristo es la forma visible del Dios invisible. Él mismo lo es, pero que también es preeminente, pero que también en Él habita la plenitud. Y este es el título que he dado al mensaje, que toda plenitud habita en Cristo. No porque todo lo otro no sea tan importante, sino porque va a ser todo esto utilizado en lo que resta de la carta. Sabemos que es el tema principal de la carta de Pablo a la iglesia de Colosas. Miren, ¿qué era lo que pasaba con estos falsos maestros? Generalmente detrás de una mala enseñanza, detrás de una doctrina, existen corrientes filosóficas que presionan lo que las personas dicen. Y hay muchas personas que ceden a esa tentación. Eso no fue solo en esa época, sino que también pasa hoy. Entonces, ellos no renegaban del Evangelio, ni ninguno de ellos decía, no, es que yo no creo en Jesús, eso es una mentira. No, pero lo que ellos se debatían era entre ese concepto que ellos tenían de un Dios que debía ser espiritual. Entonces era muy difícil para ellos asumir que Jesús en su humanidad era Dios, porque para ellos la carne era mala, la carne era pecado, la carne, inclusive algunos de los santos de los cuales leemos libros hasta el día de hoy, todavía consideraban en esos tiempos que este cuerpo es la cárcel del alma, y no veían en el cuerpo sino connotaciones que eran negativas. Entonces, ese pensamiento era el que los llevaba a decir que Dios no debía ser sino espíritu. Y ahí es donde empiezan a torcer toda la enseñanza. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? Mire que Pablo no responde con filosofía. Pablo no empieza a comparar esto que piensan con aquello, sino que entra directo a una declaración de la majestuosidad de Cristo, de quién es Él. Entonces, empieza como respondiendo a eso de una vez, sin irse por atajos, sin empezar a hablar de la historia, de cómo nació, de una cantidad de cosas, sino que resalta. No podemos decir que sus atributos principales, porque estaríamos dejando de lado los otros, que no son menos importantes, pero aquí va a mostrar que aún en su humanidad, en Él habitaba toda la plenitud, en Cristo habitaba toda la plenitud y la preeminencia. Entonces, para responder quién es Cristo, él decía, es la imagen del Dios invisible, la imagen del Dios invisible. Podríamos completar, la imagen visible del Dios invisible. Y es que nosotros sabemos que a Dios nadie lo ha visto, absolutamente nadie lo ha visto.
Y hay algo que debemos destacar aquí. Jesús no fue hecho a la imagen de Dios. Vean, es como un jueguito de palabras, pero en ese juego de palabras radica la centralidad de esto, pero también puede radicar la herejía con respecto a este pensamiento. Él no fue hecho a la imagen de Dios, sino que Jesús es la imagen de Dios. No fue hecho a la imagen, sino que Jesús mismo es la imagen de Dios. Es decir, Cristo es la manifestación de Dios Padre. La segunda persona de la Trinidad, Jesús, Jesucristo, el Cristo, Él es la manifestación y la revelación del Padre. Es la representación exacta de Dios, porque Cristo es Dios encarnado. No es otra la explicación. Entonces uno puede decir, pero es que eso es como lo mismo. No es lo mismo ser hecho a la imagen de Dios como lo fue Adán, sino que Jesús es la imagen de Dios. En Juan 14, versículos 8 y 9, Felipe le dijo a Jesús: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Eso le dijo Felipe a Jesús en Juan 14. Y Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, es algo que Pablo le está comunicando a esta iglesia. Es algo que les está recordando, porque con plena seguridad fue parte de las enseñanzas de Epafras a la congregación. Recuerden que Pablo no visitó Colosas. Pablo envió un misionero. Ese misionero recibió la palabra de él y ese misionero llevó la palabra y conformó la iglesia. Entonces, debemos tener muy claro eso de ser creados a la imagen de Dios como lo fue Adán. Y sabemos que el pecado distorsionó esa imagen de Dios, imagen distorsionada por el pecado. Pero en el segundo Adán, que es Jesús, ahí tenemos la imagen perfecta de Dios. No es una copia, no es una imitación. Es que Dios mismo se reveló en toda su plenitud a través de Jesús. Por eso Él lo dice ahí en el versículo 19, que agradó al Padre que en Él, en Jesús, habitase toda plenitud. Y cuando leamos luego el capítulo 2, Él en el versículo 9 dice: en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda, no una parte, sino toda. Juan 1:18 también dice que nadie ha visto a Dios y que solo Cristo nos lo ha dado a conocer. Por eso quien quiera conocer a Dios, conoce a Cristo, y Él sí se ha revelado en toda su dimensión. Entonces, miren, nosotros escuchamos de muchas personas que reducen a Jesús solamente a hombre. Entonces hablan de Él como un maestro, como un profeta. Esas personas puede que no entiendan o no conozcan que Él es 100% hombre y 100% Dios, pero uno, por la forma como se expresan de Jesús, sí entiende qué es lo que están diciendo. Hay personas que dicen: no, es que yo amo a Jesús porque Jesús es un gran maestro y hacía milagros, y Jesús caminó entre los pobres y los ayudaba. Es decir, se refieren como a su humanidad y olvidan lo otro.
Eso no es correcto. Es decir, pueden decir que fue el más grande de los profetas, como dicen las corrientes judaizantes y muchos otros, ¿cierto? Que lo consideran como un gran profeta, pero eso es robarle todo. Él era mucho más, Él es mucho más, y Él sigue representando hasta la eternidad muchísimo más que eso, porque Él no pasó como un gran hombre en la historia, sino que, como vamos a ver, Él es el constructor de la historia, Él es el cuidador de la historia, Él es el arquitecto y es al mismo tiempo el constructor. Y eso es lo que vemos cuando vemos a Cristo y lo comparamos con el universo. Cuando al hablar de lo que es la plenitud que habita en Cristo, entonces no nos quedamos solo contemplando quién es Cristo, sino que Pablo pasa a hablarnos de Cristo y el universo. Entonces vamos a repetir 2 versículos donde vemos esa plenitud de Cristo en el mismo universo. Versículos 16 y 17. Porque en Él, ¿de quién está hablando? De Cristo. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, nosotros no podemos conocer a Dios sin Cristo, pero nosotros no podemos entender el universo y las cosas creadas sin Cristo, porque Él es el que le da sentido, cohesión, razón de ser a todo lo que tiene que ver con las cosas que son creadas. Pero quiero que miremos muy brevemente algo que se ha presentado para malos entendidos y para herejías. Leímos ahorita en la segunda parte del versículo 15 que Él es el primogénito de toda creación. Pero por eso leí versículos 16 y 17. Cuando dice el primogénito de toda creación, esto no es como piensan los testigos de Jehová, que dicen, es que, vea, Él fue el primero creado por Dios. No, Él es el primogénito en autoridad. Él es el que gobierna sobre todo. Eso es lo que esto representa. Por eso dice que en Él fueron creadas todas las cosas, en Él, por Él y para Él. Y antes de todas las cosas Él era. Sabemos que Él es coeterno con el Padre. Entonces, eso es algo que nosotros debemos tener, es que Él no es parte de la creación, Él es el origen de la creación, pero también es el que le da sentido a la creación, que lo vamos a ver un poco más tarde. Si nosotros no entendemos, no recibimos, no creemos en Cristo, muchas cosas de la creación pierden sentido. Y eso se vuelve una completa locura. Cristo es el dueño y el Señor del universo. Él es el principio y Él es el fin. Él es el alfa y es el omega, el origen, la meta, el Señor de la creación, el Señor del universo. Así que cuando eso se entiende, se está respondiendo a la herejía que había en ese momento. Pero si nosotros no tenemos en este momento ese tipo de influencias ni de filosofías, y nosotros creemos plenamente que Él es el Señor del universo, ¿qué respuesta genera eso en nosotros? Adoración. Eso es adoración. Genera alabanza, genera gratitud y genera un cambio en cualquier actitud que nosotros tengamos, porque nos hace mucho más dependientes de Él. Miremos cómo hablar de la plenitud que habita en Cristo no solamente tiene que ver con todas las cosas creadas, el universo, sino también con esa nueva humanidad
que Cristo mismo creó, ese segundo Adán que creó con su muerte, con su misma resurrección, y es la comunidad de la iglesia. Es esa nueva humanidad, por así llamarlo, congregada en la iglesia. Entonces, para hablar de la plenitud que habita en Cristo, Pablo habló de Cristo y la iglesia, en los versículos 18 al 20, y dice así: y Él, ¿quién? Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, miren esto. Él es la cabeza de la iglesia, de esa nueva creación que Él mismo fundó por su resurrección de los muertos. Ahí empezó con toda esta nueva creación, esta nueva sociedad llamada iglesia. Y cuando dice que Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, eso funciona en dos ámbitos. En un ámbito universal, eso es cierto, pero también en un ámbito local. Eso se da para absolutamente todos los que creemos en Cristo como Señor y Salvador. Y la afirmación que hace Pablo es que Él nos constituye a todos nosotros como hermanos y hermanas en la fe. Y por sobre todos nosotros la preeminencia la debe tener Cristo. Entonces nosotros debemos tener en cuenta esto. Todos nosotros los creyentes somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia, y nosotros debemos obedecer a la cabeza. Entonces no debemos obedecer a, digamos, en este caso, al pastor, a los líderes, sí, pero siempre y cuando ellos estén siguiendo los principios, las enseñanzas de Cristo. Porque nadie, ninguna persona, por más que se atribuya un cargo, por más que la misma congregación lo levante y lo reconozca como el líder, como el siervo, como el pastor, o pónganle el nombre que le quiera poner en una denominación, nada de eso le da derecho a fijar normas, políticas, decretos y enseñanzas que estén alejados de la palabra del Señor. Es decir, todos, absolutamente todos como creyentes debemos darle preeminencia a Cristo como cabeza de la iglesia, incluyendo a los líderes en cada una de las congregaciones de la iglesia local. Por eso les digo yo que la preeminencia de Él, el significado de Él como cabeza de la iglesia es de orden universal, pero también de orden local. ¿Quién fue el que eligió pastores? ¿Quién fue el que dio dones? El mismo Señor, para que nosotros mismos no tengamos eso que se denomina anarquía, pero que no la tengamos de ninguna manera. Hace falta dentro de una iglesia local, de una casa de oración, que haya organización, pero no que la persona que esté a cargo de la organización sea quien dictamine cosas que Dios no dictamina. No es para que se enseñoree de la grey, sino para que la ayude, la alimente, la aliente, también la exhorte, si toca disciplinarla, lo haga. Así como el mismo Pablo nos ha mostrado a través de todas las cartas, que cuando tiene que llamar la atención la llama, pero no para dañar, sino para enderezar a una persona en lo que piensa, en sus comportamientos y en todo. Pero eso no quiere decir que esa persona gobierne
o que Pablo mismo sea quien gobierne sobre la congregación, sino que él lo hace por autoridad delegada, como vamos a ver ahora, que es con lo que termina. Dice, por todo aquello de lo cual yo mismo fui hecho ministro. Él no se atribuye a él mismo ningún tipo de autoridad, ni debemos hacerlo nosotros. Pero entonces, mire, ¿quién debe reinar? Cristo. Cristo es el que reina, y la iglesia debe ser obediente a las enseñanzas del Señor, debe conocerlas, pero no solo quedarse escuchándolas, sino poniéndolas en práctica, en obediencia. Y uno dice, bueno, pero ¿qué aspectos aquí está resaltando Pablo para decir que la autoridad suprema en la iglesia le corresponde a Cristo? Y mire, la primera la vimos, la deidad, porque agradó al Padre que toda deidad, toda plenitud habitase en él. Entonces, esa deidad es la que, uno de los aspectos que aquí resalta, que le dan esa autoridad suprema sobre la iglesia. Pero miren otras dos: su resurrección, es decir, cosas que ningún humano puede hacer, es decir, tampoco en ningún humano hay deidad, por más que un humano pueda tener, que le veamos muchos dones y lo que conocemos como muchas cualidades y muchas bendiciones, nunca en una persona va a habitar toda plenitud de Dios, en absolutamente nadie. Pero esto de la resurrección, y luego vamos a ver la redención, son dos aspectos que solo Cristo posee. Él fue el primogénito de entre los muertos. Entonces hay quienes dicen, no, pero primero resucitó Lázaro y él también resucitó a otras personas. Entonces son dos cosas muy, muy diferentes, porque lo que hubo en estas personas, por ejemplo en el caso de Lázaro, fue una resucitación. El Señor lo levantó de entre los muertos, pero después de pasado un tiempo, Lázaro volvió a morir, y cualquier otro. En cambio, en Cristo, Él venció a la muerte. Y como lo dice en Apocalipsis 1:18, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Es muy, muy distinto lo que pasó, que lo hizo posible Jesús mismo con Lázaro, a lo que Dios mismo hizo en Jesús. Es completamente diferente. El otro aspecto es la redención, que solo puede ofrecer Jesús. Entonces, agradó al Padre por medio de Jesús reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Qué genera eso en nosotros hoy que nos sentimos, que sabemos que somos salvos? Gratitud y también compromiso. Pero en estas personas, en Colosas, que de pronto estaban escuchando a esos falsos maestros, lo que les da es plena seguridad, que Jesús es más que suficiente, que Él es preeminente, que en Él habita toda la plenitud. Entonces, toda esta obra redentora que el Señor ofrece es para nuestra salvación. Y es ahí en la cruz donde Jesús lleva a cabo esa obra redentora, y donde ahí empieza a hacer esa nueva creación, una creación de la cual Cristo es la cabeza. ¿Y cuál es esa nueva creación? Es la iglesia, que es la que nosotros hoy conocemos. Habla luego Pablo, para afianzar mucho más esta preeminencia de Cristo, habla de lo que es Cristo y la reconciliación. Y lo hace de los versículos 21 al 23, dice:
Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces aquí vamos a mirar. En los seres humanos, en su corazón, hay algo bien complejo, y es el tema de la insatisfacción. Y eso lo vemos en todos nosotros lo hemos experimentado. De hecho, aún en este momento nosotros, creyentes y en el Señor, hay momentos en que en nuestro corazón sentimos una insatisfacción. Pero vamos a mirarla en aquellos que no tienen entendimiento de Cristo, que es a quienes va la respuesta de Pablo. Ahora, recordemos siempre que esta carta de Pablo es escrita a creyentes, pero está dando respuesta a lo que esos falsos maestros les están diciendo. Eso es lo que él está haciendo, pero va dirigida por completo a los creyentes. Entonces, ¿por qué les dice esto? Que ustedes eran, porque les dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Uno puede decir, pero yo qué mala obra hacía antes de recibir a Cristo. Ahora sé que sí, yo de pronto tenía malos pensamientos o cosas, pero quien no tiene a Cristo como el Señor de su vida, ese tiempo en que Cristo no ha sido el Señor de su vida, todo lo que hacía eran malas obras, que esa es a la conciencia que nosotros tenemos que llegar. Y ahí es donde llega Pablo y les dice, ¿qué es lo que pasa? ¿Y cuál es esa rebeldía y enemistad? Cuando una persona no tiene entendimiento de quién es Cristo y su obra, en esa persona se produce rebelión. Y cuando una persona se hace rebelde, se vuelve enemiga de Dios. Eso lo vemos nosotros en los creyentes, pero en los no creyentes de una forma muy evidente. Pero también nosotros vemos que la falta de entendimiento de la grandeza y la majestuosidad de Dios conduce a la rebelión aún de los creyentes. ¿Por qué tantas personas que dicen tener a Cristo como Señor y Salvador se rebelan contra el Creador? ¿Y de qué forma se rebelan? No necesariamente le dicen te voy a declarar la guerra, sino que son personas que en su comportamiento y en sus cosas se van alejando de Dios. Lo que es el distanciamiento que nosotros vamos poniendo entre Dios y su palabra y nosotros mismos va conduciendo a toda esta parte de la rebeldía. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es siempre tener presente quién es Cristo en nuestra vida, lo que Él ha hecho en nuestra vida, cómo éramos nosotros realmente antes de Él y cómo somos ahora en Él. Y uno dice, pero ¿por qué toda esta obra de la reconciliación? ¿Qué es todo esto de la reconciliación? Nosotros rebeldes y alejados de Dios, lo ofendíamos, pensamiento, palabra, obra y omisión. Muy bien. ¿Quién es el único que puede perdonar al pecador? El que no tiene pecado. Es decir, yo que ofendo a Dios, yo misma no me puedo conceder el perdón. El perdón lo concede Dios. ¿Y qué hizo Él? Concederlo a través de Cristo y su sangre derramada en la cruz.
Entonces, Dios, santo, 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 a través de Jesús, se reconcilió con la humanidad. Pero mire con respecto a nosotros, ¿qué pasa? Nosotros reconocemos que éramos esto antes y hoy hemos sido reconciliados, o sea que recibimos la reconciliación, pero la obra mayor de la reconciliación nosotros la vamos a ver hacia el futuro. ¿Cuándo? Cuando nosotros lleguemos realmente a Él, porque es que para eso hemos sido reconciliados. Nosotros vivimos en este mundo y disfrutamos aquí de lo que es la salvación. La gente cree que la salvación solo se da cuando yo me muero. No, es que la salvación empieza a cobrar vida es aquí. Aquí que somos rescatados del pecado. Aquí que somos hechos nueva criatura. Aquí que somos sacados de la esclavitud del pecado. Y que podemos mostrar al mundo lo que significa el poder de Dios en nosotros. Ahora, ¿es por nosotros? No, no. No es por nosotros. Nosotros lo que hacemos es recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Y en cierto aspecto, como al ser obedientes, podríamos hablar de colaborar con eso, siendo solo obedientes. Nosotros no somos capaces de salvarnos, para que no pensemos que podemos ayudar a la salvación. No es eso. Pero lo que sí podemos es ser obedientes para que ese proceso de refinamiento que se va dando en nosotros con la reconciliación sea posible. Por eso es que una persona que solamente de labios confiese al Señor como Salvador, pero no como el Señor de su vida, como el que rige su vida, esa persona realmente, nosotros no podemos ser tan olímpicos y decir que esa persona ya es salva porque lo dijo. No conocemos el corazón de la persona, pero muchas veces sí vemos la vida que lleva. Nosotros vemos el testimonio. Y si nosotros vemos ese testimonio, ¿acaso será que Dios no lo ve? ¿Acaso será que para Él eso es indiferente y que Él se conforma solamente con que una persona le diga, Señor, gracias porque moriste en la cruz? Y yo creo que moriste en la cruz para perdonar mis pecados, pero eso que tú hiciste, simplemente ya cuando yo llegue al cielo, ya voy a tener la salvación, pero mientras yo siga vivo aquí en la tierra, se hará como yo creo que debía hacerse, a mi manera. No, eso no es posible, mis amados, de esa manera no funciona. Miren, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Y estas son cosas que nosotros debemos cumplir. Estas son cosas que nosotros debemos hacer. Miren, claramente dice que el Señor hizo posible esa reconciliación en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Clarito lo está diciendo. Ese es el fin. Somos salvos, sí, por gracia, pero para un fin, no para que sigamos en los delitos y pecados en que Él, de los cuales Él nos rescató, sino para que seamos presentados santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación. Es decir, no está diciendo son salvos si son santos, sino que ustedes van a ser santos si permanecen en la fe que los hace
salvos. Eso es lo que el Señor nos dice. Ahora, que vamos a tener que pasar por muchas cosas, claro que sí. Tendremos que hacer muchas cosas para vencer nuestra propia carne. Tendremos también batallas, fracasos, lágrimas, todo eso. Y no es nuestra propia fuerza la que nos lleva a superar eso, sino que es la fuerza de ¿quién? Es Dios, que despliega su poder en nuestra propia debilidad. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta maravillosa presentación de Cristo. Señor, muy poco tiempo y unos de pronto argumentos muy limitados de mi parte, Señor, para tu grandeza y majestuosidad. Padre, ayuda a que cada uno de nosotros podamos reflexionar y que sea tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros mostrándonos la majestuosidad, la grandeza, la plenitud, la preeminencia de Cristo en la creación, en la iglesia, Señor. Y que nosotros seamos agradecidos, obedientes y consecuentes con esa salvación que nos has dado, Señor. Padre, que nada en este mundo nos detenga, porque el poder proviene de ti, que lo podamos recibir y que nuestra debilidad, Señor, sea suplida por tu poder, por tu fuerza, por tu amor, por tu misericordia. Todo lo podemos en ti, Cristo, que eres más que suficiente, en ti, Cristo, que eres preeminente, en ti, Cristo, en el cual habita la plenitud, la deidad. Tú eres quien nos fortalece, lo creemos y queremos, Señor, dar con nuestro testimonio una prueba de lo que es tu poder en medio de nosotros. Gracias te damos, Señor Jesús, por tu palabra, por tu sacrificio, por esa obra redentora, reconciliadora en la cruz. Gracias, mi Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.